Bueno, muy buenos días. Gracias a los compañeros que vinieron. ¿Ustedes conocen cómo funciona la clínica ECO? Álvaro sí, Cecilia sí. ¿El resto de los compañeros? ¿No? ¿Sí? Bueno, les contamos rápidamente para que sepan qué es lo que estamos haciendo acá. ECO es un proyecto internacional que surge en Estados Unidos hace como 20 años más o menos, 15, 20 años, que tiene como objetivo democratizar la enseñanza, democratizar el conocimiento y nosotros desde el Hospital Maciel, desde el año 2018, estamos trabajando en este proyecto coordinando la clínica de cuidados paliativos de adultos. ¿En qué consiste? Es una clínica que actualmente es mensual. Convocamos a todos los compañeros de todo el país que trabajan en cuidados paliativos, independientemente de la disciplina y la profesión que tengan, y se presenta un caso que lo vamos discutiendo entre todos y que tiene determinada metodología de desarrollo en el trabajo. Ustedes van a ver que se va a presentar el caso, luego vamos a hacer preguntas aclaratorias, luego vamos a pasar a analizar y luego hay un resumen. A grosso modo es algo así. La idea es que sea algo participativo. Nosotros como coordinadores en general no opinamos, tan solo coordinamos y luego hacemos un resumen final o a veces hacemos algún tipo de intervención, pero la idea es que participen justamente los participantes y que sea algo de crecimiento para todos. Nosotros tenemos coordinando desde el Maciel una clínica que es mensual, que son los jueves, el segundo jueves, primer jueves hábil de cada mes, y luego los lunes, el tercer lunes de cada mes, hay una clínica eco rápida que es para consultas puntuales. Y es una herramienta que está validada y que ha dado resultados muy buenos y que es muy importante para apoyar a los equipos que están en el interior del país, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo entre todos, para conocernos y que ha fortalecido esta red de cuidados paliativos que tenemos en Uruguay. Así que, bueno, ahora Victoria les va a contar los aspectos prácticos. No, simplemente agradecerles a los que están acá presentes, a los que están conectados, algunos fieles seguidores como el equipo de Fray Bentos. Tenemos a Sandra Rojas de Honduras, una pasante que estuvo por nuestro servicio. Tenemos a los especialistas que amablemente se sumaron a esta movida. Y la verdad que quiero decirles que con Carolina Chaper, pensando un poco en la temática del Congreso y siguiendo el hilo de la educación y la investigación, nos pareció que la clínica ECO no podía quedar afuera. Por esto de que también es una herramienta que nos ha permitido estar cerca, formarnos y compartir, no solo los casos clínicos desde el caso biológico, sino compartir la vivencia, que a veces eso nos permite compartir la vivencia y no es un ateneo, sino que es, bueno, el recoger las opiniones y las sugerencias de todos los compañeros que han tenido un caso similar. Y permitirnos estar más cerca y a quienes trabajan más aislados o con equipos que no tienen sus profesionales completos, digamos, que trabajan más solos, ha sido una herramienta que nos ha permitido formarnos y acercarnos. Pero bueno, vamos a dejarnos de preámbulo porque el caso hay que resolverlo. Entonces, el equipo, la unidad departamental de cuidados paliativos de San José va a presentar el caso clínico. El doctor Cristian Abreu, que es médico de familia, paliativista y trabaja en la unidad departamental de San José, nos va a presentar el caso. Tenemos 3 especialistas invitados, que les agradezco nuevamente. Doctora Natalia Stramil, internista, diabetóloga, trabaja en el Hospital Maciel. El doctor Gabriel Borelli es internista, hematólogo, coordinador de la unidad de inmunodeprimidos y trasplante de médula del Hospital Maciel, hematólogo de la Asociación Médica de San José también. Y la doctora Adriana Castaño, que es oncóloga, radioterapeuta y trabaja en el Centro Hospitalario Pereira Rosell y en la Clínica de los Doctores Leborne. A los 3, muchísimas gracias por estar. Y bueno, si les parece, Cristian nos va a contar la historia del paciente. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
además de los beneficios en realidad de la clínica que ellos contaron, obviamente que va a servir para aprender, que va a servir también para tomar herramientas, instrumentos para los pacientes, también es una herramienta de autocuidado para los equipos el poder compartir los pacientes complejos. Bien, vamos a comenzar a compartir algunos aspectos de este paciente. Es un paciente que actualmente está ingresado en la sala de la mutualista local en San José, ¿sí? Un paciente de 56 años que está casado, que vive con su esposa y con un hijo que estudia en Montevideo, ¿sí? El paciente vive en la ciudad de Rodríguez y es jubilado de Conaprole, ¿sí? Bien, el paciente inicia un proceso diagnóstico en diciembre del 2024, consulta por un dolor severo en raquis dorso-lumbar, un dolor somático, es evaluado por colegas que lo estudian, le realizan una tomografía, una resonancia y se encuentra que tiene lesiones óseas en el raquis dorso-lumbar, ¿sí? Tenía lesiones en T3, en T7, T8, T9 y T11, ¿sí? Se realiza un mielograma y una biopsia que confirman que tiene un mieloma múltiple. Tiene una infiltración plasmocitaria de 38%, ¿sí? Se realiza una valoración general, se descarta que tenga pérdida renal de proteínas, tiene una función renal normal. Y en la evaluación de la extensión lesional se realiza un TAC de baja dosis que muestra que tiene lesiones a nivel dorso-lumbar, pero descarta lesiones en otros lugares, en calota, cintura escapular, cintura pélvica, tórax, ¿sí? Bien. El paciente inicia el seguimiento con el equipo de hematología e inicia un esquema de tratamiento VRD con bortezomib, linalidomida y pulsos de dexametasona, ¿sí? Además de pamigronato mensual intravenoso. Desde el servicio de oncología nos piden que valoremos al paciente, de hematología, perdón, y iniciamos el seguimiento de este paciente en marzo, hace unos 2 meses, ¿tá? El paciente presentaba un buen estado general, un buen estado funcional también, y los problemas clínicos al inicio fueron el dolor somático, óseo, un dolor de tipo mecánico, ¿verdad? Sin irradiaciones en la región dorsolumbar. Al examen presentaba una cifosis dorsal aumentada y tenía un dolor a la palpación exquisito de las apófisis espinosas de T7 a T9. Inicialmente el dolor se controla con dosis de tramadol a 300 miligramos día vía oral, ¿sí? Pero en la evolución tiene un cambio evolutivo con una intensificación del dolor y agrega un componente radicular con un dolor que se irradia desde el dorso, ¿verdad?, en el hemitórax derecho hacia la zona precordial. Lo interpretamos como un dolor radicular. En ese momento se rota a morfina oral, y se agrega dexametasona. Él empezó con los pulsos de dexametasona, pero se agrega dexametasona en los intervalos de forma continua, ¿sí?, de 4 miligramos. Y llegó a una dosis de morfina de 60 miligramos día oral. El paciente se controla parcialmente, agrega un descontrol metabólico, un paciente que no era diabético, y agrega un descontrol metabólico con cifras de hemoglucotés entre 2 y 3. En ese momento se inicia tratamiento con hipoglicemiantes orales, con metformina y con glimepiride. Bueno. En la evolución tiene un nuevo cambio evolutivo del dolor. El paciente es valorado por médicos de emergencia móvil que lo ven en la ciudad de Rodríguez. El paciente
constatan que tiene un dolor severo, que no se puede mover, un paciente que realizaba las actividades cotidianas sin mayores problemas, agrega un dolor que lo limita muy importante, pero un dolor a nivel precordial. Concomitantemente tenía un cuadro canalicular exudativo, ¿sí? Y la tos, el esfuerzo de tos, obviamente exacerbaba mucho ese dolor, que era un dolor severo. En comunicación con el equipo de cuidados paliativos, se decide traslado de ese paciente y se lo valora en la emergencia. El paciente ingresa constatándose en el momento de la valoración que tiene una deformidad que antes no tenía, una deformidad a nivel del esternón, tenía una especie de escalón, ¿sí? El paciente es valorado con una tomografía y se confirma que lo que tenía es una fractura esternal, ¿sí? Además de esa tomografía muestra que, bueno, que esa fractura se da en un hueso patológico, que tiene una lesión secundaria y presenta también una ocupación de las dos bases pulmonares, una ocupación del espacio aéreo. Se plantea que tiene una neumonía bilateral, se hace un cultivo de expectoración que desarrolla un neumococo y, bueno, se ajusta la analgesia con una bomba de infusión continua por vía intravenosa, con una dosis de morfina de 40 miligramos día, más dexametasona 8 miligramos día. Se inicia antibiótico-terapia intravenosa y, bueno, se suspende la metformina y se realiza el control metabólico con insulina vía subcutánea, ¿sí? Bien. Se comienza entonces el paciente con un control del dolor que fue progresivo y, estando ingresado, desarrolló una nueva complicación que fue un síndrome confusional. Tiene un episodio de excitación psicomotriz muy importante, con mucha ansiedad, con heteroagresividad. La esposa estaba presente durante ese episodio y, bueno, incluso queda con mucho miedo después de seguir acompañando al paciente en la sala e inicialmente le cuesta volver a acompañar. El planteo de ese episodio es que fuera multifactorial. Era un paciente que está con un dolor no controlado en ese momento, ¿verdad? Por la fractura esternal, que está cursando un cuadro infeccioso, una neumonía, y que además, como vamos a ver ahora en las comorbilidades del paciente, es un alcoholista, ¿no? Y estaba en abstinencia en ese momento. Entonces se inicia tratamiento para ese episodio confusional, se ajustan los neurolépticos, benzodiazepina, tiapridal, tiamina, y se descartan otras causas que pudieran contribuir a este cuadro confusional. Se descarta una hipercalcemia, tenía una función renal normal. Bien. Bueno, vamos a detallar un poquito las comorbilidades. El paciente tiene una patología degenerativa, artrosis de columna, una patología discal también, ya conocida. Tuvo una osteonecrosis de caderas bilateral, lo cual requirió prótesis y fue el motivo por el cual este paciente está jubilado a pesar de tener 56 años, se jubiló anticipadamente. Es un tabaquista y un alcoholista que en una historia anterior llegaba a consumir entre 1 y 2 litros día. No hay antecedente, o por lo menos no se refiere antecedentes de violencia familiar, pero el paciente ya había tenido intentos de abandono del alcohol, pero no lo había logrado. Había concurrido a Alcohólicos Anónimos, concurrió también a psiquiatra, y pudo sí moderar el consumo. Actualmente consume unos 750 mililitros día. Bien. Es un hipertenso también, bueno, y tiene una apnea obstructiva de grado leve que nunca se adaptó a la CPAP.
Bien. La medicación que recibe actualmente, bien, está recibiendo dexametasona, 8 miligramos día, morfina, como decíamos, 40 miligramos día intravenoso, rescates con morfina sin dolor, furosemide, alprazolam y fluoxetina, que ya lo recibía previamente, un paciente que había tenido antecedentes de depresión y estaba en seguimiento con psiquiatra. Bien. Bueno, ¿por qué traemos este paciente? ¿Qué pensamos discutir cuando lo traemos? Primero, del descontrol metabólico, valorar qué tipo de estrategias podemos tener para abordar este tipo de problemas, para, si es posible, tratar de prevenir o disminuir la aparición de estos fenómenos en pacientes que usan corticoides. ¿Sí? Saber si hay alguna estrategia terapéutica que sea mejor que otra, si hay algún fármaco que se prefiera a otro, algún hiperglicemiante que se prefiera a otro, ¿sí? Bien, y valorar el objetivo del control metabólico en estos pacientes, ¿verdad? Bien. Después, con respecto al dolor, discutir si la radioterapia analgésica puede estar indicada y la oportunidad de la misma, ¿verdad? En un paciente que está recibiendo tratamiento oncoespecífico ahora para el mieloma, valorar la oportunidad de la radioterapia y cuánto tiempo podemos esperar, ¿verdad? Para ver los resultados de este tratamiento, del esquema que se está realizando por los hematólogos, ¿tá? Con respecto al bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Con respecto a la fractura external, nos surgía también la interrogante de bueno, si podría haber en este momento algún tratamiento intervencionista y cuál sería la oportunidad del mismo, ¿verdad? Ver si estaría indicada una consulta con cirujano de tórax. Y bueno, y con respecto a las implicancias del alcoholismo del paciente, discutir un poquito qué implicancias justamente, perdón, valga la redundancia, podía tener el consumo de alcohol del paciente en el manejo sintomático y también en el manejo con respecto al tratamiento con opioides, ¿verdad? Si puede tener alguna interferencia. ¿Alguna duda? Yo te voy a hacer una pregunta. La primera es, ¿ustedes tienen alguna imagen de este paciente que quizá podemos, antes de arrancar con la ronda de preguntas acerca de la historia, las podamos mostrar? Carlos. No presenté a Carlos Reolón, que está en los controles, y al primero que tendría que haber agradecido es a él. ¿Estas imágenes del paciente de cuándo son? El paciente está internado. El paciente está internado, exacto. Cuando él llegó, con el cambio evolutivo del dolor y todo, se volvió a hacer una evaluación imagenológica. Y lo que van a ver ahora es la última valoración imagenológica, que creo también que está las tomografías que tiene la fractura costal, external. Ahí se puede ver bien, a nivel dorsal, en la anterior, ahí se ve la fractura external y se ve en la nivel dorsal el aplastamiento de los cuerpos vertebrales, y siempre ha destacado hasta ahora la tomografía, tiene pendiente una resonancia que la tenía hoy, no sabemos todavía, porque en realidad siempre dice que el muro posterior está conservado, no hay evidencia por tomografía de compromiso medular o radicular, pero clínicamente se presentó con elementos de compromiso radicular y nos preocupaba un poco, y sabíamos que la tomografía era capaz no tan sensible para la detección de otras complicaciones, por eso tiene la resonancia hoy. Y ahí se ve la fractura external. El paciente había sido evaluado antes que esta tomografía, cuando tuvo el dolor, y no veía la fractura external, o sea que se fue bien aguda la fractura external y se acompañó de esa deformidad que cuenta Cristian, que cuando lo vimos nos impactó como tener como un cambio en la fisonomía del tórax que yo nunca había visto, o sea, como que tuviera como ese escalón
me impactó porque conocíamos al paciente, si bien hacía poco, eso nunca lo habíamos notado. Y el paciente también me llamó la atención que no consultara a él por eso. Era como muy llamativo. Eso básicamente de las imágenes. Bien. Para los que están para los especialistas, sobre todo que conocen, los invitados que no conocen la dinámica, la clínica ECO tiene una dinámica estandarizada en donde nosotros contamos la historia, el equipo que presenta cuenta la historia o el profesional que presenta la cuenta y hacemos una ronda de preguntas, dudas, aclaraciones acerca de la historia antes de empezar a discutir el caso y responder las preguntas una a una. Si ustedes tienen alguna pregunta, la vamos haciendo y Cristian nos responde. Y yo tengo una rapidita, es el paciente ahora está con el dolor controlado, con un infusor con morfina y dexametasona, ¿es así? El paciente ahora tiene el dolor controlado. Él estuvo un periodo en realidad de limitación funcional, pero esa limitación fue por dolor. El paciente no se movía por dolor. Él no tiene clínica de compresión medular, no tiene paresia de los miembros inferiores y actualmente está deambulando con bastón, con dificultad, pero deambula en la sala. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Primero los que están acá, los presenciales, adelante. ¿Quién cuida al paciente? Bueno, el paciente lo cuida la esposa y ahora con este suceso lo está cuidando también el hijo que ha dejado de estudiar y también comparte el cuidado con la madre. Gracias. Álvaro. Bueno, buenos días. Preciosa historia como para contar acá en ECO y paciente complejo, si los hay. En primer lugar, si en la fractura patológica me pareció ver hay una lesión, si hay un plasmocitoma o hay solamente la fractura de hueso, solamente eso, la lesión ósea, no hay otra cosa. La otra cosa es si además de la morfina y la dexa tiene algún otro analgésico que no lo vi en la lista, si había probado con pregabalina o algún otro analgésico. Lo de la familia ya lo preguntó, me hizo ruido eso que contaste de que la esposa quedó como con miedo, no sé si hay algo más ahí atrás de eso, me llamó la atención. No sé si indagaron, pero me llamó la atención que quedara con miedo. Se ve que, no sé si fue el primer episodio, ya hay algo detrás. Y los corticoides, si son estrictamente ahora necesarios para el control del dolor o si forma parte del tratamiento instaurado por la gente, por el equipo de hematología de allá. El equipo de hematología, empiezo por lo último, perdón. El equipo de hematología, dentro de su esquema de tratamiento, realiza pulsos de dexametasona a dosis altas. Pero por fuera de esos pulsos, para el control del dolor, quedó con una dosis continua a menor dosis, ¿verdad? Esa dosis ahora creo que se bajó, está en 4 miligramos día. Después con respecto a la pregabalina, voy para atrás. No, todavía no llegamos a incluirla en el tratamiento. Sí, es un fármaco obviamente a valorar, sobre todo si estamos hablando de un dolor radicular, neuropático, pero aún no, con esto ahora el paciente quedó controlado. Con respecto al episodio que decías de excitación y el temor de la señora, nos generó la misma interrogante, pero es un paciente que, digamos que ha cambiado muy rápido, que lo conocemos hace poco y todavía no llegamos a explorar en demasía esos aspectos. Muy bien, gracias. Álvaro, Cristian, Laurita Badel. Quería preguntarles, en cuanto ahora está internado, pero el paciente de dónde reside y qué alcance asistencial hay donde vive. Él reside en la ciudad de Rodríguez, una ciudad chica, 3.500 personas. Eso está a 20 kilómetros de San José. Ahí está. En realidad ahí tiene una puerta de emergencia, ¿sí? Y tiene médico a domicilio de urgencia, ¿sí? Bien. De los que están conectados, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguna mano levantada? Les vamos a pedir, como siempre, que intenten tener la cámara prendida si nos vemos las caras. Gracias.
Quizás lo dijeron y yo no lo escribí. ¿Qué edad tiene el hijo? El hijo tiene 20 años. 20 años. Y este paciente, que es un alcoholista intenso, ¿qué repercusiones del alcoholismo ha tenido a nivel laboral, a nivel social o a nivel físico, incluso porque puede tener otras patologías? A nivel físico no detectamos ninguna. Yo creo que son más que nada a nivel laboral. En realidad él se jubiló temprano, y familiar, si las hay, las ha compensado a lo largo. O sea, no detectamos, en serio, este episodio que también nos llamó la atención, no habíamos detectado hasta ahora, incluso en las consultas ambulatorias, que fue donde lo conocimos en Rodríguez, ninguna alteración, digamos, importante familiar. Esto lo empezamos como a descubrir, o sea, si bien él relataba el antecedente de alcoholismo, pero realmente quedó en total, o sea, siempre mantuvo el hábito, y en la internación quedó en abstinencia total, y hace 25 años que consume alcohol y nunca había estado en abstinencia en su vida, porque incluso intentó y no lo logró. Pero se ve que de alguna manera hay algo familiar. No detectamos por ahora, pero bueno, sin duda que hay mucho más para indagar. Hemos tenido poco tiempo porque es un paciente que está muy complejo en lo físico, y hemos estado como muy abocados a eso, pero sí, no detectamos, pero evidentemente este episodio acá, todo el equipo lo hizo ruido, incluso lo comentamos en la reunión. Capaz que Rosana, la psicóloga, quiere comentar algo. Nos llama la atención que tenga miedo de estar en la sala con el esposo en ese cuadro confusional. Que nos falta como profundizar en todos estos aspectos por lo dinámico que ha sido toda esta sintomatología que ha presentado el paciente. Sí, en las reuniones se ha planteado y les hemos dado como el pienso en conjunto, y sí lo que surge mucho de lo que planteaban es que hay como una naturalización de parte de la familia de todo este consumo, si bien en algún momento ha sido problemático, pero nunca se lo plantearon como una situación que llegaran a ser de violencia. Sí, lo que uno puede pensar también es que en este momento, con esta situación, este episodio, puede haber como despertado todos esos sentimientos como ambivalentes frente a lo que ha sido la vivencia y la convivencia de una persona con el consumidor de alcohol, y que ha tenido como en algún momento cierta, ha contemplado como la idea de generar un cambio en su hábito, pero no ha podido como concretarlo. Entonces ahí seguramente hay como todo un campo que nos falta como seguir explorando y acompañando. Perfecto. Y la última pregunta es, ustedes dijeron que tuvo una osteonecrosis bilateral de fémur, ¿y alguna causa de esa patología? No queda claro. No queda claro. ¿No hay consumo previo de corticoides, por ejemplo, o algo de eso? Bueno, él tiene, no lo sabemos, él tiene una historia de una patología degenerativa de columna con artrosis facetaria, con múltiples hernias discales. Es probable que haya recibido. No profundizamos, eso fue hace varios años. La colocación de las prótesis creo que fue en 2018. Muchas gracias. Si no hay manos levantadas, yo tengo dos preguntitas más. De repente me perdí, Cristian. ¿Este paciente tiene función renal normal? ¿Qué hemoglobina tiene? Hemoglobina normal y función renal normal. Perfecto. Y lo otro es preguntarte, en el proceso evolutivo él ha necesitado los corticoides por su patología, por el control del dolor, por lo que sea. En este descontrol metabólico, ¿la dosis de corticoides se redujo o se sacaron los corticoides en algún momento por esa causa? Se redujo a 4 miligramos día, pero está recibiendo los pulsos del dexametasona con los ciclos de quimioterapia. Bien. Bueno, está clara la historia, ¿no? Si nadie tiene más preguntas. Sí, claro. Voy a aclarar para los que no me conocen, yo no hago cuidados paliativos, yo soy enfermera e integro un comité de bioética. Y me gustan mucho las clínicas ECO, aprendo un montón, pero una consulta que yo tengo, que aprendí de un profesor de bioética, es ¿dónde está el paciente en esta historia? Yo tengo toda la historia clínica, médica del paciente, pero me gustaría saber qué sabe él de lo que tiene y qué opinión tiene al respecto. Perfecto. El paciente conoce el diagnóstico, ¿sí? Está al tanto del diagnóstico. Como decíamos, lo médico ha tapado un poquito los aspectos psicosociales.
Es un paciente que ingresó con problemas físicos no controlados y bueno, primero agregó ese síndrome confusional, ¿verdad? Y en ese entorno de ansiedad, de mucha ansiedad, que también estaba confuso, el paciente llegó a solicitar que lo durmieran. Cuando le preguntan si él tenía algún deseo de adelantar la muerte, él lo negó. Él dijo que querían que lo duerman porque quería descansar, ¿sí? Pero no se ha podido profundizar mucho. El paciente primero estuvo confuso, después posteriormente empezó a estar controlado y recién actualmente digamos que ahora está tranquilo, que está controlado en la sala, ¿sí? Quiero aportar que yo lo conocí, lo pude ver 2 veces ambulatorio en la policlínica antes del ingreso Era un paciente que conocía su diagnóstico, que estaba muy afín de hacer todos los tratamientos necesarios. Él estaba muy confiado en el equipo de hematología que lo estaba tratando. Había tenido un proceso diagnóstico muy largo, porque él tuvo mucho tiempo con dolor dorsolumbar y el diagnóstico llega por la biopsia ósea, o sea, el diagnóstico de mieloma. O sea, es un paciente que tiene un recorrido de dolor previo, mucho antes, y él estaba muy confiado en el equipo, muy tranquilo por conocer el diagnóstico, porque sentía que iba a comenzar un camino donde los tratamientos iban a poder empezar a dar resultados. Es un paciente muy positivo, muy ameno y muy tranquilo. Nos llama, es un hombre buenísimo, lo puede decir después el doctor Boleri, quien lo conoce. Es increíble pensar que, o sea, el episodio de toda agresividad, es un hombre que es amabilísimo, siempre está agradeciendo, ¿no? Fue como impactante, y como bien dice Cristian, de hecho ahora está ingresado y estamos pendientes de la resonancia que se le hace hoy, o sea, estamos todos acá, igual está atendido por los internistas de la sala, pero es un paciente que nos ha llevado a tener que tener mucha atención a los problemas físicos no controlados que tiene, pero sin duda que tenemos que indagar mucho más en quién es el paciente, quién se da todo esto, para poder ayudarlo también al dolor en todo eso, lo tenemos claro. Gracias. Una pregunta por ahí. Si bien ese deterioro cognitivo fue agudo en ese momento, ¿hay alguna historia que pueda llevarnos a algo que pueda, con la encefalopatía alcohólica lo pensaron? Si bien es joven, pero si tiene una historia tan larga, que pueda estar juntos, ¿no? De la mano. No tiene elementos crónicos de encefalopatía. Esto fue bien agudo, fue un cuadro bien de delirio, ¿sí? Y el planteo es que haya sido un cuadro médico, ¿sí? Que seguramente sea multifactorial y estaban influyendo muchas cosas. El dolor no controlado, el proceso infeccioso, la abstinencia de alcohol. La última, por favor. La última preguntita. ¿Este episodio pudo haber tenido algo que ver con aumento de corticoides o con que coincidió cuando le dieron el pulso por lo que venía recibiendo o alguna cosa así? Lo que antes se llamaba la locura corticoidea, ¿no? Que no, ustedes son muy jóvenes y no lo vieron. Lo escuché. Claro. Creemos que no. No fue. Él recibió el primer pulso primeros días de abril y después volvió a recibirlo ahora ya ingresado el segundo ciclo. Quizás llevaba un mes desde el pulso de corticoide. Adriana tiene la mano levantada. Adriana Castaño. ¿Me escuchan? Sí, bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos por ahí. Le quería hacer una preguntita sobre todo a los médicos y al hematólogo también, porque él está recibiendo bortezomib, y el bortezomib, uno de los efectos que puede tener a veces es esas confusiones, esos especie de delirios o cierta alucinación, ciertos efectos puede tener en esa esfera. Lo mismo que también el tratamiento puede dar, cuando decían que aumentó el dolor radicular,
que también lo puede dar la medicación propiamente dicha también. Entonces, si se planteó en algún momento en el servicio de hematología, a veces se puede bajar un poquito la dosis y ver, porque para todo esto siempre tienen tablas, criterios para la dosis y de acuerdo a los efectos secundarios a veces se puede reducir la dosis. Entonces, no sé si el equipo de hematología en algún momento planteó bajar un poquito la dosis día, porque si bien lleva simplemente 2 ciclos, ¿no? Los ciclos se hacen cada 28 días, pero de repente evaluar, ya que en el primero, ya después del primer ciclo, tuvo estos síntomas, a ver si se planteó para el segundo ciclo bajar momentáneamente la dosis. No sé si se me entendió. Sí, sí, perfecto, Adriana, gracias. Gabriel, si estás escuchando, bienvenido y adelante. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Un gusto participar de este encuentro con tantos compañeros y amigos de tantos años. Y gracias por la invitación. Es un honor para mí participar con ustedes en esto. Hay mucho para decir, pero voy a tratar de circunscribirme a lo que se ha planteado, a lo que planteó la colega que habló en el último término. El esquema con el que se trata el mieloma hoy día en Uruguay, primero hay que decir que es un tratamiento de alto costo, financiado por el Fondo Nacional de Recursos, y como todo aquello que es financiado por el Fondo Nacional de Recursos, está sometido a estrictos protocolos y controles como debe ser. El esquema BRD que contaba el compañero internista consta de 3 drogas, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, en ciclos de 21 días, de 3 semanas, ¿verdad? Entonces se administra el bortezomib el día 1, el día 8, el día 15, una vez por semana. La lenalidomida por vía oral se toma del día 1 al 14, o sea, 2 semanas de continuo. Y actualmente estamos utilizando corticoides en una dosis un poco menor a la tradicional. Todos ustedes, sobre todo aquellos que vienen de la medicina interna, deben recordar el tema de los pulsos de dexametasona de 4 días, de dosis alta. Actualmente utilizamos la dexametasona en una dosis alta, 40 miligramos, en pacientes jóvenes, ya en pacientes añosos se reduce a la mitad, pero solo los días 1, 8 y 15, es decir, un día de dexametasona, 40 miligramos por semana, porque el uso en pulsos de 4 días no ha demostrado superioridad y sí asociarse a mayor tasa de infecciones. Entonces, bortezomib día 1, 8 y 15, dexametasona día 1, 8 y 15, y lenalidomida es de los días 1 a 14. Este es el esquema base. Y es un esquema de tratamiento de amplio uso en el mundo entero. Prácticamente hoy es el estándar para mieloma en primera línea, si bien puede haber variaciones de acuerdo a la edad del paciente, comorbilidades y riesgo citogenético del mieloma. En cuanto a lo que planteaba la colega recién muy oportunamente, con respecto a la toxicidad del bortezomib, hay muchos años ya de experiencia del uso del bortezomib. En el Uruguay está desde el año 2010, se ha usado de manera muy amplia y, como les decía, financiado por el fondo. Y fundamentalmente las dos toxicidades, tiene varias toxicidades, pero a nivel, en consideración global, con lo que son las drogas de uso en hemato-oncología, es una droga excelentemente bien tolerada y donde los efectos tóxicos son realmente raros. El más frecuente es la polineuropatía, que en general es una polineuropatía sensitivo-motora distal, predominantemente en miembros inferiores, muy parecida a la polineuropatía alcohólica o diabética. Aclaro que, disculpen si hay ruido afuera, pero estoy estacionado en el medio de una ruta de la patria, acá en la ruta 3, y pasan camiones y motos, porque me agarraron en la mitad de un viaje. La polineuropatía del bortezomib en general aparece después de la segunda, tercera serie. La coexistencia de comorbilidades que predispongan a polineuropatías, como diabetes o alcoholismo, no contraindican para nada el uso de bortezomib porque son polineuropatías que se producen por mecanismos completamente distintos unas de otras. Y existe sí un esquema de graduación de dosis de acuerdo al grado de polineuropatía periférica, que no es el caso de este paciente. O sea que por ese lado no hay mayores motivos para reducir las dosis ahora. La otra toxicidad que puede verse es la diarrea en algunos pacientes
yo prácticamente en 14 años de uso de bortezomib la vi una vez como un efecto secundario serio que obligó a suspensión de dosis. Son diarreas severas, con disionías que obligan a reposición hidroelectrolítica, etc. Tampoco es el caso. Y con respecto a cuadro confusional de este tipo, si bien está descrito en la literatura, es algo absolutamente infrecuente, prácticamente nunca lo hemos visto vinculado a bortezomib, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, solo que en este paciente creo que había suficientes factores que incidían, circunstanciales vinculados al cuadro, un episodio de dolor intenso, una internación a la cual el paciente no estaba para nada acostumbrado y fue algo bastante sorpresivo, que él en principio incluso planteó que no quería internarse, bueno, fue internado, sacado de su medio, la supresión de la ingesta alcohólica, uso de drogas analgésicas, en fin, la concurrencia de una serie de factores. Agrego además un cuadro infeccioso respiratorio que cursó en el mismo momento y que acabamos de tratar con antibióticos, que explican bastante bien el cuadro neuropsiquiátrico descrito. Nos importaba particularmente descartar que estuviera vinculado a causas directamente relacionadas con el mieloma, como ya dijo el compañero que presentó la historia, fundamentalmente hipercalcemia, que puede dar trastornos de conductas y sobre todo convulsiones y coma, con un calcio normal. Y también un tema que no hay que olvidar es la hiperviscosidad, que puede verse asociada al componente M del mieloma, al componente monoclonal, que en este caso no estaba en un nivel como para pensar que pudiera estar generando este tipo de complicación. El paciente recibió una serie completa de tratamiento, agregó este cuadro intercurrente y, como decía Carolina Chaper, se decidió ingresarlo por el cambio en el ritmo evolutivo del dolor, porque fundamentalmente de existir un componente radicular y un dolor dorsal tan intenso como el que el paciente tenía, bueno, puede caber la posibilidad, en base a lo que muestran las imágenes, que como ya se dijo, se están realizando hoy, de intercalar radioterapia no solo con criterios analgésicos, sino también con criterio de reducción de masa tumoral, si es que la enfermedad se desarrolla en forma de masa expansiva que pueda generar riesgo de compromiso neurológico a nivel de la médula espinal. Justamente ese es el motivo de la resonancia. Y decidimos, además, como era una enfermedad que venía con actividad, retomar el tratamiento. Lo retomó esta semana pasada, iniciando la segunda serie, que la está tolerando perfectamente hasta ahora. Disculpen la extensión, dejo el micrófono abierto a los colegas. No, siempre te escuchamos todos muy atentamente, porque siempre tu aporte es súper nutritivo para nosotros, así que muchísimas gracias. No sé si pasamos a responder las preguntas uno a uno, ¿sí? Así lo hacemos de forma ordenada. Vamos con la primera, Laura, ¿la tenés por ahí? ¿La leo o decimos? No, con el descontrol de metabólico vinculado al tratamiento corticoideo, si es correcto el iniciar el tratamiento con hipoglucemiantes con metformina y en la evolución sulfonilureas, como se planteó, o hay otros esquemas o estrategias, y si podemos prevenir la diabetes por corticoides y cuáles serían los objetivos metabólicos en este paciente. En definitiva, son qué estrategias de tratamiento y prevención hay para el descontrol metabólico vinculado al uso de corticoides, ya sea para el control del dolor o en este caso cuando se asocia también a un tratamiento. Natalia, ¿estás por ahí? Capaz que las experiencias. La doctora Perroni está un poco ansiosa. Poco tiempo. Tengo locura corticoidea. Vamos a explicar a los compañeros que no están en la dinámica de la clínica ECO habitualmente que en esta parte ya dejamos las preguntas aclaratorias y vamos a pasar a analizar las preguntas que plantea el equipo que presenta la clínica y lo primero que hacemos es preguntar qué experiencias tienen ustedes o qué les parece que tenemos que hacer para responder esta pregunta. Y luego vamos a darle paso a los especialistas que nos van a dar la visión del especialista. Pero nos interesa si alguien en la sala o los compañeros que están en Zoom pueden opinar sobre esta pregunta, que es ¿cómo logramos el control metabólico en este paciente que requiere los corticoides?
qué tan frecuente es, si tienen disponibilidad de tener una hemoglucotesis. Este paciente está internado, pero hay veces que la situación es diferente, está en el domicilio, entonces, ¿qué experiencias tienen? Puedo decir la nuestra, dice Chaper. Bueno, vamos a aclarar. Nosotros los paliativistas usamos mucho los corticoides, ¿no? Entonces, esto es algo que nos pasa con mucha frecuencia. A ver, Álvaro. No, bueno, esto es un problema frecuente. De todos los días, de problemas todos los frecuentes. días. Y además pensando en que vive en Rodríguez, pero también aunque sea en Montevideo, a veces pensar en insulinizar a un paciente que vive, yo qué sé, en un lugar que de repente no es el más adecuado, son problemas que pensamos todo el tiempo, ¿no? A priori me parece que la vía oral y hipoglucemiantes orales es como lo más sencillo y más rápido que tenemos acceso nosotros. Me gustaría saber la respuesta de la doctora Stramil, cuál es la mejor opción, pero nosotros a veces la mejor opción es lo que mejor tenemos a mano y lo que es más fácil para el paciente, ¿no? Entonces creo que siempre el hipoglucemiante oral, si más tiene una función renal conservada, si es un paciente con buen estado general, como dijeron, me parece que es como la mejor opción. No sé si desde un punto de vista académico es lo mejor, pero claro, nosotros miramos al paciente en todo su contexto, entonces a la hora de tomar la decisión también esas cosas cuentan, ¿no? No sé si... Como decía Gustavo de Simone, ¿no? El GPS dobla a la derecha, dobla a la derecha, dobla a la derecha, pero si no tengo posibilidad de que el paciente no ve, por ejemplo, exacto, no le puedo dar la insulina, ¿no? Tan Me fácil. parece que lo mejor es lo mejor le hace el paciente y la familia en ese momento. Yo, perdona, antes que Carolina responda, yo quiero hacer una pregunta. Que quizá ya lo dijeron, ¿el paciente respondió al tratamiento con hipoglucemiantes? Porque no, claro, yo lo que de la quiero experiencia decir, que por lo menos yo he tenido, la respuesta no ha sido buena en el yo control lo que les digo metabólico. es que casi me tiro al agua y capaz que sea para que la diabetóloga escuche, se horrorice o haga lo que quiera y después nos enseñe. Para que se horrorice la diabetóloga, vamos. No quiero saber. O sea, yo veo un paciente en domicilio que tiene hiperglicemia con corticoide y arrancamos metformina, es nuestro protocolo, metformina para todos. Todo el que tiene hiperglicemia, yo le arranco metformina. Raramente agregamos después sulfonilurea. Si este paciente, como mantenía el descontrol, nos parecía que insulinizarlo no era fácil porque tendríamos que internarlo, él se adhiere poco a los tratamientos, o sea, digamos, repasemos todo, habría que saber mejor la fisiopatología de la diabetes por corticoides o sea, lo que nosotros dijimos, bueno, ataquemos todo, la resistencia a la insulina, exprimamos el páncreas lo más posible y capaz que nos va bien. No nos fue bien. Por algo estamos acá. No llegó a ser un descontrol metabólico grave ni nada, pero no nos fue bien porque el paciente lo mantuvo y teníamos miedo también, y con los bolos que recibe, que son más que necesarios por el tratamiento, empeora. Y obviamente que ahora en el ámbito hospitalario decimos, está bárbaro, ahora le hacemos rescate con insulina y después somos Gardel. Pero la mayoría de los pacientes no tienen este recorrido y los vemos en domicilio con hiperglicemias. Y bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo una macana? Y no sé. O sea que una de las preguntas sería, ahora que está internado, ¿no será una oportunidad para insulinizarlo? Le doy el pie a Natalia. Perdón, yo solo quiero hacer una aclaración. Como yo soy Claudia, yo soy la licenciada en enfermería del equipo. Bueno, nosotros somos como los que vamos a educar al paciente, conseguirle el aparato de hemoglucotesis, las tirillas y las agujas, todos los materiales que necesitan. Y a veces en algunas familias es muy viable, pero en otras familias realmente es muy complicado. Y la verdad, frente a diferentes pacientes que están transitando tratamientos, teniendo que tomar mucha medicación, porque es una realidad, insulinizarlos realmente cuando bajamos a tierra y ellos plantean, bueno, hay que insulinizarlos, lo hablamos en equipo y lo miramos y decimos, ¿es viable para ustedes poder educar, poder darle todos los materiales? Pues si yo empiezo a insulinizar al paciente, pero no consigo un aparato de hemoglucotesis, no puede comprar las tirillas y es muy difícil educarlo con la lapicera, con diferentes cosas, a veces se nos complica y perdón, pero es una realidad que también No, de eso se trata. Se puede, pero a veces es complejo. Lo ideal y lo posible. Natalia. Bueno, antes que nada les quería agradecer por la invitación y es un gusto participar en estas instancias que siempre son enriquecedoras para todos, ¿no? Para el paciente y para todos nosotros también. Incluso para mí, hablando solo de lo diabetológico como diabetóloga también, porque muchas veces me pasa que capaz que viendo al paciente en el hospitalario hay muchas cosas que me parecen más sencillo y que después en la realidad es otra cosa.
En este paciente en particular, y ahora que está internado, en realidad me parece que los antidiabéticos orales están contraindicados, ¿no? En un paciente internado, independientemente de la patología, son como muy contados los casos en los que podemos usarlo, ¿no? En un paciente como él, que el riesgo de insuficiencia renal o el riesgo de que tengamos que hacer algún otro estudio contrastado existen y son altos, los antidiabéticos orales ahora no van. Entonces, lo ideal ahora internado, cuando está infectado y cuando pasa todo esto, es iniciar insulina. Y es iniciar insulina no solamente con las correcciones, como me pareció ahora entender que estamos haciendo, con las correcciones con insulina rápida, con insulina cristalina, sino que es necesario iniciar una insulinización basal, que puede ser, por ejemplo, con una insulina NPH, que la tenemos disponible en todos los lugares de internación públicos y privados. Podemos utilizar otro tipo de insulina que capaz que no están tan disponibles o en el interior o en el público, pero insulina NPH, como para iniciar basal, tenemos que hacerlo ahora en la internación. Los antibióticos orales, además de todo esto, de la insuficiencia renal y de todos estos riesgos, tenemos otras cosas que en realidad el efecto que tienen también es poco predecible y que no acompañan mucho al efecto hiperglucemiante que tienen los corticoides, ¿no? Está bien que la metformina disminuye la resistencia, pero la potencia tampoco va a ser tan importante. Y con las sulfonilureas también va a depender de qué tipo de corticoides estamos usando, de la frecuencia, de la dosis, pero es muy difícil que acompañe ese efecto hiperglucemiante, ya sea internado o ambulatorio. Entiendo las dificultades para insulinizar, sobre todo cuando están en el domicilio, pero me parece que en este caso, de todas formas, lo ideal sería iniciar insulina, porque me parece más seguro también. Yo tengo claro que el objetivo de tratamiento, el objetivo de control glucémico en este paciente no va a ser lo mismo que en otro paciente que de repente no tiene estas comorbilidades. O sea, el objetivo es otro. El objetivo va a ser disminuir los síntomas, o que no tenga síntomas, que no tenga una complicación por una hiperglucemia severa, que no tenga una cetoacidosis, porque también vemos cetoacidosis en pacientes que tienen hiperglucemia inducida por corticoides, pacientes que ni siquiera tenían diabetes, pero vemos cetoacidosis por esta gran resistencia a la insulina que tienen, y esto es lo que tenemos que prevenir. Entiendo que no va a ser el mismo objetivo, capaz que el objetivo de glicemia en este paciente ahora, tenerla, no sé, entre 110, 120 y hasta 250, no está mal. Y después también tenemos que ir ajustando dependiendo también del pronóstico y de todo lo demás y de la expectativa de vida y de la calidad de vida. Pero en principio el objetivo va a ser ese, ¿no? Disminuir, aliviar los síntomas. Y simplificar también el tratamiento, o sea, simplificar lo más posible. No vamos a hacer capaz que un plan tan intensificado y complejo, pero sí, con lo más simple que podamos, tenerlo cómodo y sin síntomas por la hiperglucemia. Lo otro que decían de esta comunicación, ¿no? Con el paciente, con la familia y con todo el equipo, porque tenemos que tener, como todos juntos, un poco cuál es el objetivo con el paciente y tenerlo claro. Y la comunicación en ese sentido, ¿no? Hablarlo también con la familia, explicar, educar. Y hay que educar mucho cuando usamos corticoides, cuando usamos insulina. Hay que educar qué hacemos si el corticoide sube, si el corticoide baja, que ellos mismos aprenden también a manejarlo y que capaz que todo esto lo tiene que manejar todo el equipo, porque muchas veces tampoco es posible la consulta con otro especialista cada vez que se modifica la dosis. Lo otro que me quedé pensando es que en realidad la dosis de corticoides por ahora va a ser diferente, ¿no? Tenemos los pulsos que esos días, por supuesto que los antidiabéticos no nos van a alcanzar, pero que además la dosis va a tener que ser diferente y la única forma que podemos hacer eso es cambiando la dosis de insulina ese día que recibe los pulsos y después volver a su dosis habitual. Eso también debería quedar como pautado para los días que recibe el pulso y que la dosis cambia. Y después, lo otro que preguntaban era un poquito sobre la prevención, ¿no? La prevención de la hiperglucemia por corticoides. En realidad, muchas formas de prevenirlo no tenemos. Sabemos que hay hiperglucemia cuando se usan corticoides en todos los pacientes que tenían diabetes previa, en todos. Y después, la hiperglucemia en pacientes con corticoides, la verdad es que la frecuencia es muy difícil de estudiar porque en realidad no lo hacemos, no lo buscamos, y ese es un problema. Y los estudios dicen entre un 5 y un 25% de los pacientes que usamos corticoides van a tener una hiperglucemia. Muchas formas de prevenir no tenemos más que el uso racional de los corticoides, ¿no? Usarlos cuando realmente tenemos que usarlos y a la dosis que está indicada.
Y después es como buscar sobre todo la hiperglucemia, porque eso también nos pasa, que hasta que no tienen síntomas, capaz que no buscamos con un hemoglucotest. Y buscarlo en el momento que tenemos que buscarlo. Con la dexametasona no habría problema, porque la dexametasona en realidad la hiperglucemia se mantiene, como es de acción larga, la hiperglucemia se va a mantener las 24 horas, pero en otros casos, por ejemplo, que usamos algún corticoide de acción intermedia, como puede ser la prednisona, que habitualmente la vamos a dar de mañana, capaz que si el hemoglucotest que le hacemos es solo a la mañana, está bien, y no estamos encontrando esa hiperglucemia o esa diabetes inducida por corticoides, entonces ahí tenemos que saber en qué momento buscarlo, saber que el hemoglucotest, el control, tendría que ser a la tarde o a la noche para poder despistarlo. Muchas gracias, Natalia. Hablé yo. Yo también tengo preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas del auditorio? Porque si no nos estamos peleando nosotros. De los compañeros que están por Zoom. Yo lo que te quería preguntar, Natalia, es, diagnosticada la hiperglicemia, no salgamos de este paciente, en otro paciente, hiperglicemia por corticoides, lo que corresponde es insulinizar o hacer algún paso previo con algún otro fármaco. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no vamos a lograr un buen control con otros fármacos, por lo que decíamos, ¿no? No lo vamos a lograr. No es que estén contraindicados cuando el paciente está en domicilio, cuando hay insuficiencia renal, no están contraindicados, pero lo habitual es que no vamos a lograr el control. La resistencia a la insulina es muy alta y no vamos a lograr. O sea, el tratamiento indicado habitualmente es la insulina y a dosis altas. Bueno, mi pregunta, perdón, iba por ahí, porque vos hablaste de hacer una insulinización basal. Entonces, desde la falta de conocimiento, por suerte, nosotros trabajamos en el Hospital Maciel, tenemos amigos palliative friendly, decimos nosotros siempre, y tenemos un teléfono y la consulta rápida, ¿no? Pero bueno, corresponde hacer la interconsulta con el diabetólogo, entonces nosotros como internistas, la mayoría de los equipos tienen internistas haciendo cuidados paliativos, entonces podríamos nosotros insulinizar al paciente, pero siempre lo hacemos asesorados por ustedes quizás. Entonces, cuando vos decís insulinización basal, ¿cómo le instauraríamos? ¿Qué haríamos con este paciente en lo práctico? ¿Le suspendemos los hipoglicemiantes y con cuánta insulina NPH empezamos? Sí, en este paciente podríamos ver un poco mejor cómo están ahora los controles, pero en principio sigo pensando en esto de entre 200 y 300, como decíamos, y sí, los antidiabéticos orales los suspendería y empezaría con insulina NPH. Me imagino que el perfil de la glucemia está alto todo el día y si es así, ya se puede empezar con NPH, que con esta dosis de corticoide, pensando fuera de los pulsos, en realidad va a tener que ser igual una dosis por lo menos de 0,3 a 0,4 unidades por kilo. Y pensando en este perfil de 24 horas de la hiperglucemia, tendríamos que empezar con NPH ya en 2 dosis o incluso en 3 dosis. Entonces podemos hacer 0,3 o 0,4 unidades por kilo y dividirla en 2 o 3 dosis. Las correcciones con cristalina, por lo menos mientras está internado, pueden continuar y después capaz que cuando se vaya de alta es más sencillo mantener solo la NPH y las correcciones cuando son necesarias, ¿no? Mantenerlo con valores un poco más bajos y que capaz que no siempre son necesarias las correcciones como para tratar de simplificarlo. Con respecto a cuánto monitorear, también lo mismo, ¿no? Capaz que internado se puede monitorear un poco más, pero por lo menos cuando esté en su casa, hacer controles de hemoglucotest, por lo menos por ahora y hasta saber cómo va, 3 veces en el día o si tiene síntomas, ¿no? Espectacular, muchas gracias. Cortita, porque ya me están rezongando acá, que hay que pasar a la pregunta 2. ¿Hay algún corticoide? Nosotros usamos mucho la dexametasona. Entonces, ¿hay algún corticoide que tenga un mejor perfil, digamos, para horarios en la administración? Porque a veces vemos estas cosas estratégicas en la mañana y después en la tarde, si eso tiene una base o no nos cambia. No, yo creo que con respecto al tratamiento de la hiperglucemia, capaz que somos nosotros, sobre todo, que tenemos que adaptarnos a lo que está necesitando ese paciente en corticoides, o sea, a la dosis, a la frecuencia, al tipo, a todo eso, nosotros tenemos que adaptarnos con el tratamiento, pero en realidad el corticoide hay que usarlo y hay que usarlo a la dosis que se tenga que usar. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la segunda pregunta, entonces. Sí. No me la acuerdo. Era de la radioterapia. Si el paciente se puede beneficiar del uso de la radioterapia analgésica o deberíamos esperar a alguna respuesta del tratamiento del mieloma.
Eso es una pregunta que empezó a contestar Borelli, y bueno, capaz que entre en conjunto entre Adriana y Borelli. Inicio, o sea, ¿cuánto tiempo se espera la respuesta del mieloma para poder decir, Claro. bueno, esperemos? Porque capaz que con un ciclo o a lo largo de este ciclo ya se empieza a mejorar. Capaz que esa pregunta, ¿no? Porque Gabriel algo adelantó, pero digo, ¿cuánto tenemos que esperar o cuándo podemos decir, no? O la radioterapeuta, bueno, no, radioterapia este paciente la precisa ahora. ¿En qué momento podemos decir eso? Bueno, por eso, ¿cuál es la indicación de radioterapia? Si es solamente analgésica o tiene otra implicancia, y si fuese analgésica, ¿cuánto tiempo esperar? No, Sí. no nos da el tiempo. Hay que sacarse doctora todita las Chopper. dudas. Hay que exprimir a todos. La no, censura. rapidísimo. No nos da el tiempo. Perdón. Quiero saber solamente si la radio para el mieloma es lo mismo que para un tumor sólido con metástasis. Ahí está, bien, muy bien. Había que dejarla hablar, che. No se La puede. pregunta es esa. Claro, Así no es en puede. la vida misma, en la clínica, o peor. Hoy nos estamos cuidando. Hoy estamos comportándonos, perfecto. Hoy estamos bien. Adriana. No, primero vamos a pasar al auditorio. Auditorio. ¿Qué te auditorio. pasa? Porque no. Hoy estás poco participativa, Vito. Porque los Los tenemos quiero aprovechar, acá. los quiero Sí. aprovechar. Sí. ¿Alguien tiene experiencia, quiere comentar sus experiencias de los compañeros que están conectados o de los que están en sala? Hay mucha gente del interior, entonces está bueno saber el rol de la radioterapia, porque a veces no es tan sencillo indicar una radioterapia en el interior, con las implicancias. Digo, para... Hay, Implica traslado, exacto. exacto. Entonces está bueno ver la experiencia. Por ejemplo. Para este paciente, si se hace la radio, implica viajar a Florida, 1 hora de viaje o más, una ambulancia solo para él, porque no puede ir en el courier, obviamente, que va que levanta a todos los pacientes de radio, porque no puede ir sentado. O sea, implica una logística impecable. O implica también que tenemos la posibilidad de internar en el hospital, en el sanatorio de Florida, mientras dure el tratamiento de radio, para que el paciente no tenga que ir y venir, porque además los traslados le determinan dolor. Entonces, es todo un tema también. Bien. No es sencillo. Con todo este contexto le pedimos entonces a la doctora Castaño que nos diga si está indicado y todas las preguntas que fueron surgiendo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, primero, ya lo saludé antes, pero bueno, agradecerle a toda la unidad de cuidados paliativos del Hospital Maciel que me invitaron, y aparte agradecerle por todo lo que hacen por todos los pacientes en general de todo el Uruguay. O sea, muchísimas gracias a todos los paliativistas. Bueno, un mini marquito les voy a hacer con respecto a radioterapia. Como sabemos, todas las enfermedades hematológicas, de la esfera hematológica, son muy sensibles a las radiaciones. Siempre tenemos que tener en cuenta, antes que nada, y por suerte este paciente lo tienen que tener niveles de hemoglobina adecuados para que la radioterapia, como tiene un efecto directamente que va a romper enlaces en el ADN, pero también el efecto indirecto, que es el mayor porcentaje de efecto que produce la radioterapia, es con radicales libres. Entonces siempre tenemos que tener primero una hemoglobina adecuada, un valor tendiente a 10 por lo menos. Entonces, con eso, en este caso, por suerte el señor tiene un nivel de hemoglobina adecuado, entonces uno podría decir, bueno, se puede establecer radioterapia. Pero siempre que establecemos o solicitamos una consulta de radioterapia, los radioterapeutas tenemos que pensar con qué criterio vamos a hacer el tratamiento radiante. Si lo vamos a hacer con un criterio analgésico, como eventualmente se podría plantear en este paciente, con un criterio citorreductor, con un criterio de reosificación. Entonces, nos tenemos que plantear esas cositas. También nos tenemos que plantear cuál va a ser, siempre en radioterapia, el blanco terapéutico. O sea, a dónde vamos a, qué cosa vamos a irradiar realmente. Y después también la oportunidad. En qué momento nosotros vamos a hacer o indicar el tratamiento radiante. Bueno, y después cosas más directas hacia la radioterapia, de cómo lo hacemos, qué técnica tenemos. Ustedes están relacionados con el centro de Florida, que tienen excelentes equipos y excelentes radioterapeutas, entonces se pueden hacer técnicas nuevas de SBRT, que es la radiación estereotáctica en el body, en el cuerpo, entonces las dosis que se pueden plantear, etcétera, etcétera. Pero primer criterio para, como decíamos, de esta pequeña introducción,
El criterio para este paciente, como sabemos, estas enfermedades, si bien ahora con todo el arsenal terapéutico, con la posibilidad de los trasplantes de células madre, bueno, en algunos otros lugares, no creo que esté en el Uruguay por los costos de las técnicas de CAR-T, de las células CAR-T, todas esas cosas, bueno, los pacientes viven muchísimo más, entonces, como tienen muchísimo más, pero no llegan, lamentablemente, a la curación hoy por hoy. Entonces, nuestro criterio de radioterapia siempre en este paciente va a ser paliativo. Entonces, si nosotros consideramos para este paciente que nuestra paliación va a ser la analgesia, tenemos que ver si realmente, y lo consideramos en este caso las vértebras, tenemos que considerar si realmente está en oportunidad de hacer radioterapia o primero tiene que hacer una consulta con el traumatólogo para ver si hay que fijar, estabilizar las vértebras y luego radioterapia. Nosotros usamos un score de SIMS que tiene varios puntos, ¿no? Para ver si realmente el paciente se beneficia en este momento de la radioterapia o primero se tiene que hacer la fijación con traumatología. Que eso va a depender un poquito de en qué lugar, supongamos, está la lesión, en qué vértebra, si es en columna rígida, si es en columna móvil, si es en transición de un grupo de vértebras al otro, el tipo de lesión, si es blástica, si es, en este caso es lítica y tiene un score un punto mayor, o si es mixta, si fueran lesiones mixtas, el dolor, si tiene el paciente dolor, si la columna está alineada o no está alineada, si tiene un colapso de la vértebra mayor del 50% o menor del 50%, todos estos datos que nos va a dar la resonancia, ¿no? Por eso de repente hoy, después de esa resonancia, había que ver un poquito todas estas cosas. Si tiene un compromiso medular, que eso sí es fundamental, sí o no. Entonces, si nosotros con ese score de SIM tenemos, porque a cada cosa se le da un numerito del 1 al 3 generalmente, ¿no? Entonces, si tenemos más de 7 puntos, entonces ahí decimos que son vértebras potencialmente inestables, desde 12, desde 13, 18 son inestables, pero ya potencialmente inestables tendríamos que hacer la consulta primero con el traumatólogo, que valore el traumatólogo si lo puede fijar en este momento, de acuerdo a todo el estado clínico del paciente, si es pasible el paciente en ese momento de hacer la cirugía de fijación, y luego entraríamos con la radioterapia. La radioterapia obviamente le va a ayudar al paciente, le va a producir un efecto citorreductor y de reosificación, aparte de calmar el dolor, ¿no? Pero tenemos que ver siempre la oportunidad. Y por otro lado también, por suerte que ustedes están allá en Florida, tienen la posibilidad de hacer lo que se llama radioterapia estereotáctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir la radioterapia estereotáctica? Hacer un tratamiento radiante más acortado para no, incluso para eso que comentaban del llevar y traer y los traslados y todo eso, y más acortado en tiempo y más específico, porque estos pacientes muchas veces, lamentablemente, tienen nuevas recaídas, o sea, la enfermedad se controla por un tiempo y luego nuevamente están con enfermedad, entonces siempre puede haber otra lesión ósea en otra vértebra, entonces siempre tenemos que hacer lo más ajustado posible, porque sabemos que la radioterapia la podemos hacer con este esquema de BRD, se puede hacer en conjunto, y siempre tenemos que tener mucho en cuenta los parámetros hematológicos. Sabemos que la radioterapia va a dar leucopenia, va a dar trombocitopenia, entonces siempre tenemos que estar muy cuidadosos en hacer en este tipo de pacientes radioterapia. Entonces, las dosis incluso que se van a hacer de radioterapia no son muy elevadas. Siempre tenemos que hacer campos lo más pequeños posible, lo más preciso posible y con las menores dosis que tenemos en los distintos esquemas. Si tenemos que hacer campos grandes, porque este señor, si el traumatólogo, si hacemos el score y considera que en este momento yo igual creo que se tendría que beneficiar de la estabilidad primero con traumatología, pero si por determinada causa no se pudiese hacer, radioterapia tiene que ser con lo más ajustado posible y con dosis que no superen, en el caso si son lesiones
ahí tenemos más de 5 centímetros si tuviéramos que irradiar, esquemas tal vez cuando hacemos campos más grandes porque tenemos más cosas para irradiar, la dosis día tiene que ser menor, no podemos hacer dosis tan elevadas tal vez, y aumentar el número de fracciones. Entonces, eso nos va a poder permitir calmar al paciente y por otro lado no hacerle tanto daño al paciente. Siempre también tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tal vez después tengan que hacerse un trasplante con células madre y todo lo demás, entonces no podemos estarle irradiando tanto, porque la radioterapia si no, después le va a bajar la posibilidad de hacer eso si irradiamos muchos huesos, o sea, siempre tiene que ser lo más ajustado posible y lo más preciso posible, que como les digo, con las nuevas técnicas, con los nuevos equipos, permiten hacer esos tipos de tratamientos. O sea, que radioterapia con este esquema sí se puede hacer de bortezomib y lenalidocaína y dexametasona se puede hacer. No sé si más o menos les aclaré algo o no. Perfecto, clarísimo. Espectacular. Muchas gracias, Elena. No, por favor. No, Gabriel, si todavía estás por ahí en la ruta, sí. No, Acá escuchando. No, yo me quedé un poco, gracias Adriana, espectacular, pero yo me quedé un poco impactada con el tema de la fractura esternal. Alguna vez vi, sí, pero y nada, ¿qué se hace con eso? O sea, ¿es frecuente en el mieloma que el paciente tenga una fractura esternal así como que, bueno, de pronto? Bien. Perdón, no, y yo no sé si, porque nombraste el cirujano de tórax, una consulta con cirujano de tórax, no sé si llegaron a hacerla. Lo vio, dice Carolina. ¿Y qué dijo? El Nada. cirujano de tórax lo vio y dijo que por ahora no había nada quirúrgico para que era una fractura que ahora estaba estable y que no había que hacer nada invasivo. No es quirúrgico, por suerte. No, pero en cuanto a la frecuencia, digo, si ustedes ven en el mieloma esta complicación. Ahí está. No, ante todo, gracias a la colega de radioterapia, los conceptos que vertidos desde la especialidad nuestra, que no sabemos nada de radioterapia, lo que hemos ido aprendiendo me permite decir que comparto plenamente todas las apreciaciones que hizo y que fueron muy, muy, muy atinadas. No es frecuente, pero como toda cosa infrecuente viene de a dos. En la Asociación Médica de San José tenemos en este momento, manejamos también en conjunto una paciente joven con mieloma que también tuvo una fractura esternal. O sea, toda vez que algo es infrecuente y lo vemos de nuevo. Yo lo había visto ya previamente en un paciente del Maciel, no es frecuente, pero creo que sobre todo es como ocurre con las fracturas del mieloma, son fracturas espontáneas, pero en general motivadas por algún esfuerzo o sobrecarga que no debería producir una fractura, pero que sobre el hueso patológico produce esta consecuencia desmedida. Y en este paciente yo creo que debe haber jugado un rol importante su condición de fumador, tosedor, y que puede haber esto desencadenado la fractura. Cuando Carolina Chaper me dijo, o no me acuerdo quién fue, si los internistas, llamamos al cirujano de tórax, a mí me dio como un miedito, porque es a veces que llamás a un especialista y decís, ojalá que no haga nada. Y por suerte, porque, claro, para el hueso del paciente con mieloma, o sea, pretender poner alguna medida de fijación en el hueso del paciente con mieloma, que se puede, sería un atrevido si me metiera a contraindicar o indicar este tipo de cosas, pero desde la biología del mieloma uno puede fácilmente comprender que cualquier medida intervencionista de fijación en un hueso con mieloma en actividad es casi como tratar de poner un taco Fisher en una pared de barro. No tiene agarre. Entonces es un hueso totalmente poroso, frágil, infiltrado por la enfermedad, donde lo que hay para hacer es tratar el mieloma. Es lo que tiene que recibir este paciente ahora. Yo quiero ser muy breve, para así no se va largo el tiempo. Quería decir algo más. Porque Carolina hoy preguntó, ¿cuándo podemos esperar respuesta? Eso es una pregunta que quedó ahí en el aire. El mieloma, como ustedes saben, es una enfermedad difusa. Afecta a la médula ósea en todo el esqueleto. Y dentro de ese carácter difuso, también lo es parcheado. ¿Qué quiero decir? Que si yo hago un mielograma en el esternón, capaz que me encuentro un 30% de plasmocitos, y si lo hago en cresta ilíaca posterior,
a lo mejor encontramos un 5. El porcentaje de infiltración medular no es representativo de la extensión de la enfermedad. El mieloma, por suerte, nos da una ventaja, que es una enfermedad con un componente secretorio. Por tanto, midiendo el pico monoclonal, el componente monoclonal, es que sabemos cuánto mieloma hay, por decirlo de alguna manera, y es que controlamos la respuesta terapéutica. Como el mieloma está formado no por una clona de plasmocitos patológicos idénticos entre sí y clona única, sino por el contrario, existen todo el tiempo clonas emergentes con mutaciones en su carga genética que la llevan a tener distintos comportamientos. Los tratamientos a veces tienen efectos sobre unas clonas y no sobre otras. Entonces, es impredecible el grado de respuesta que podemos tener y cuándo la podemos tener. Se planifican 6 series y a mitad de tratamiento, después de la tercera, siempre está previsto, debe hacerse una evaluación humoral para graduar el grado de respuesta, perdón la redundancia. Tenemos 5 grados de respuesta: completa, completa estricta, completa, muy buena respuesta parcial, enfermedad estable, o bueno, una categoría más que sería la enfermedad progresiva. Y de acuerdo a eso, al grado de respuesta alcanzado, es que se dirige el tratamiento. En este paciente, yo creo que es difícil esperar algún tipo de respuesta terapéutica positiva hasta después de administradas por lo menos 3 series. Allí haremos una evaluación y veremos si se completan las 6 o si se cambia el rumbo del tratamiento. Y una apreciación más, para ser breve, el mieloma, además de ser una enfermedad difusa de la médula ósea, puede tener este comportamiento tumoral en algún sector. De hecho, todos ustedes conocen la existencia del mieloma solitario, que es un tumor que crece, las células son las mismas, pero afecta en forma localizada, donde ahí la herramienta terapéutica fundamental es la radioterapia. Y también hay mielomas que evolucionan a forma de plasmocitomas múltiples, es decir, tumor en múltiples localizaciones, pero sin afección difusa de la médula. En este caso, donde, como en la mayoría de los casos, es un mieloma múltiple, es decir, con infiltrado difuso de la médula, es fundamental el tratamiento sistémico, lo cual no quiere decir que no se pueda intercalar radioterapia, como fue dicho recién. Creo que la radioterapia en este paciente tendría un rol, sobre todo, si evidenciáramos que el componente expansivo tumoral en la columna estuviera generando algún grado de riesgo de compresión medular. Creo que ese sería el rol fundamental, poder hacer radioterapia local allí, bueno, y para eso es la resonancia. Y más allá de eso, la radioterapia, si bien es beneficiosa, en un paciente como este, que por su edad es candidato a consolidación del tratamiento con trasplante autólogo de células progenitoras, como bien dijo la colega, por suerte lo mencionó, pues es un concepto que muchas veces se olvida, el uso de radioterapia, por más que sea local, muchas veces compromete después el rendimiento de la cosecha de células madres, y sin células madres no hay trasplante. Nunca vimos que un paciente por hacerse radioterapia quede excluido de la posibilidad de trasplante, pero sí muchas veces se compromete el rendimiento numérico de la obtención de células madres para el trasplante. Bueno, por una cuestión horaria vamos a tener que finalizar la clínica. Habitualmente la hacemos de 1 hora y media, pero veníamos con un cierto atraso. Les agradecemos muchísimo a todo el equipo de San José aquí presente, especialmente al doctor Cristian Abreu, que presentó un caso muy interesante. Les agradecemos muchísimo a los 3 invitados que nos han ilustrado en diferentes aspectos. Y en este momento es cuando hacemos un resumen, que la verdad que no sé si hacerlo, porque quedó todo como muy claro. Lo que sí me parece importante es bueno, que se respondieron las interrogantes que teníamos, que el equipo de San José planteó, que tenemos que intentar insulinizar a los pacientes teniendo en cuenta los factores sociales que tienen y los factores también personales, pero sabiendo, como nos comentó Natalia, que cualquier otro tratamiento no va a ser, no nos va a servir. Vimos todo el tema de la radioterapia que la doctora Castaño perfectamente nos ilustró con todas sus variantes y con todas las posibilidades que habría y las cosas que tenemos que tener en consideración. Y también todo lo que nos planteó el doctor Borelli acerca del tratamiento de estos pacientes. Además, vimos que
a veces los problemas médicos son acuciantes y no nos permiten hacer la valoración exhaustiva, como traía Cecilia, dónde está el paciente, porque a veces son tantos los problemas que aparecen y la urgencia que tenemos como que priorizarlo. Teniendo claro que a veces lo que hay que priorizar es el problema social o psicológico del paciente y no lo médico, porque lo médico rápidamente se controla, y también analizamos y desplegamos todas las posibles causas de delirium, quedándonos con la de la abstinencia alcohólica en un paciente joven, que no vimos ninguna otra causa, ni metabólica, ni vinculada a fármacos. La infección tampoco estaría comprometiéndose acá, o la hiperviscosidad tampoco. Así que bueno, les agradecemos mucho, es un caso muy ilustrativo. Perdón si nos quedamos con algunas interrogantes sin contestar, pero bueno, el presidente nos está molestando. Muchas gracias, nos llevamos un montón de insumos. No, cuando terminemos lo decimos. Yo entendí. Bueno. Yo quiero decir una cosita más. Yo la última, y ahora le damos a Victoria todo lo que quiera. Agradecerle a los compañeros que se conectaron y agradecer a la doctora Sandra Rojas, que está desde Honduras. Así que bueno, muchas gracias a todos, y ahora las otras dos coordinadoras. Yo lo que quiero decir que para nosotros, nos ha pasado a lo largo de todo el Congreso, pero nosotros que trabajamos en interdisciplina, siempre decimos que no alcanza con eso, tenemos que trabajar integrados con el resto del personal y trabajar con los especialistas, y que ustedes se puedan sumar a discutir los pacientes con nosotros nos enriquece un montón, así que de nuevo agradecerles. Y lo otro contarles, bueno, hace 10 años que estamos con las clínicas ECO, para nosotros es súper importante, lo seguimos disfrutando mucho, y la próxima clínica es el 5/6, va a presentar el equipo de COSEM, y bueno, la importancia de eso, ¿no? Que es una instancia que es para todos, es para los pacientes a nivel público y privado, es una herramienta que nosotros la tenemos que aprovechar y mantener, así que gracias a todos los que hacen el esfuerzo de presentar a un paciente, que muchas veces, o sea, implica un esfuerzo, pero el sentarse a repasar la historia del paciente, ver sus exámenes de nuevo, hacerse preguntas, repensarlo, es un trabajo muy, muy importante que los equipos hacen cuando presentan el paciente en la clínica, ¿no? Y que está bueno, y lo de herramienta de autocuidado que dijiste, Cristian, me parece que es fundamental, porque muchas veces quizá no encontramos las soluciones, pero compartirlo con otro aliviana siempre la carga. Y bueno, lo mismo. Perdón. Quería agradecer en el nombre del equipo de San José, pero seguramente entre todos, el rol impresionante que cumple la clínica y lo que nosotros disfrutamos de participar, en el sentido de, bueno, esto que vos decís, repasar la historia, de estar juntos en el equipo, de escuchar la opinión de los demás compañeros, cosas ¿no? Todos aportan desde el lugar de cada uno de su rol, cosas que no habíamos pensado, y después tener lo maravilloso de contar con los amigos paliativos, ¿cómo le llamás vos en inglés? Palliative friendly. Que quiero condecorar a Gabriel Borelli, porque es un palliative friendly #1, porque siempre nos está ayudando en cosas que le pedimos. Pero bueno, así como otros especialistas, y nosotros desde Cuidados Paliativos no concebimos la medicina, sino está integrada al resto. No son nuestros los pacientes, son de todos. Capaz que nosotros los llevamos adelante por un tema de nuestro modelo de asistencia, pero bueno, felicitarlos, felicitar a la clínica y agradecer a todos los que participan habitualmente. Gracias. Bien, eso, agradecerle a todos por participar, invitar a que se sigan sumando equipos o personas que trabajan en otras partes del país, que a veces trabajan solos o en equipo, y es una instancia para poder aprender, en donde, como decían tanto Frank y también lo nombró Gustavo, y que como que fue una premisa durante todo, o capaz que yo estaba abierta a esa premisa, en trabajar como con esa congruencia, donde ponemos al paciente en el centro, y yo me fortalezco como persona, se fortalece el equipo, se fortalece el sistema, se fortalece la sociedad, o sea, ECO tiene eso, ¿no? Que realmente puede tocar todos esos aspectos, y es gratis y está al alcance, y bueno, hay que aprovecharla, nada más eso. Bueno, un aplauso.